Bienvenidos de vuelta a su canal favorito de dramas turcos, salseo de famosos y por supuesto, todo lo que tenga que ver con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Hoy tenemos una bomba de esas que nos encantan, una noticia que va a hacer temblar los cimientos de Internet, porque parece que el destino, ese cupido travieso, volvió a hacer de las suyas. Hoy vamos a hablar de esa misteriosa coincidencia en el Hotel El Destino. Sí, ese nombre suena a película romántica de domingo por la tarde, pero la realidad podría ser aún más emocionante. ¿Será que Hande y Kerem, los reyes de nuestros corazones, se reencontraron en secreto? ¿Es una simple coincidencia o hay algo más detrás de todo esto? Prepárense un cafecito, acomódense, porque hoy vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos el chisme más fresco, las teorías más locas y el análisis más profundo de todo el universo Hande Kerem. Así que no se lo pierdan. Bueno, entremos en materia. El Hotel El Destino. Un nombre que francamente parece sacado de un guión hecho a medida para nuestra pareja favorita. La información, como suele suceder en estos casos, es escasa, fragmentada, y rodeada de un halo de misterio. Pero donde hay humo, dicen, hay fuego. Y aquí, mis amigos, hay una llamarada. Todo empezó con una serie de publicaciones en redes sociales. Aquí y allá fotos, historias, comentarios, todos apuntando en la misma dirección. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ambos coincidentemente hospedados en el mismo hotel, El Destino. Sí, ya sé lo que están pensando, qué casualidad. Y sí, las coincidencias existen, pero cuando se trata de estos dos, nosotros, los fans, somos expertos en leer entre líneas, en buscar significados ocultos, en conectar los puntos que nadie más ve. Las primeras pistas fueron, como siempre, las ubicaciones en Instagram. Ambos en días consecutivos publicaron fotos con fondos que parecían sospechosamente similares. Palmeras, una piscina con un diseño peculiar, incluso el color de la arena en la playa. Detalles que individualmente podrían ser una simple coincidencia, pero que sumados, empezaron a dibujar un cuadro mucho más interesante. Luego llegaron los comentarios de algunos usuarios que afirmaban haber visto a Hande y Kerem juntos en el hotel. Testimonios, por supuesto, no verificados, pero que alimentaron aún más la hoguera de la esperanza. Los vi desayunando juntos, decía uno. Estaban caminando por la playa, muy sonrientes, aseguraba otro. Se veían muy felices, como si estuvieran de luna de miel, se aventuraba un tercero. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Sabemos que los fans a veces ven lo que quieren ver, y que la imaginación puede jugar malas pasadas. Pero la insistencia de estos testimonios, la cantidad de personas que afirmaban haberlos visto, empezó a ser difícil de ignorar. Y entonces llegó la prueba reina, una foto borrosa, de baja calidad, tomada supuestamente por un empleado del hotel. En la imagen se veían dos figuras que, aunque difíciles de identificar con certeza, tenían un innegable parecido con Hande y Kerem. La foto se viralizó rápidamente, generando un debate encendido en las redes sociales. ¿Era realmente Hande y Kerem? ¿O era un montaje elaborado para alimentar las esperanzas de los fans? Los más escépticos argumentaron que la foto era demasiado borrosa, que podría ser cualquiera, que era una forma de generar controversia y conseguir likes. Los más optimistas, en cambio, se aferraron a cada detalle de la imagen, buscando pruebas que confirmaran sus sospechas. El color del pelo, la forma del cuerpo, la ropa que llevaban. Todo era analizado minuciosamente con la esperanza de encontrar la evidencia definitiva. Pero más allá de la foto, lo que realmente llama la atención es el silencio de Hande y Kerem. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Ni una palabra, ni un comentario, ni una simple reacción. Un silencio que para muchos es una confirmación tácita. ¿Por qué no negar la noticia si es falsa? ¿Por qué dejar que los rumores se propaguen si no hay nada de cierto en ellos? Este silencio, este misterio, es lo que alimenta aún más la teoría de que algo está pasando entre ellos. Quizás quieren mantener su relación en secreto, lejos de la presión de los medios y de la opinión pública. Quizás están intentando reconstruir su relación poco a poco sin hacer mucho ruido. O quizás simplemente están disfrutando de unas vacaciones juntos, sin querer que nadie se entere. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la coincidencia en el Hotel El Destino ha despertado de nuevo la ilusión de los fans.
La esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, de que su amor renazca de las cenizas, de que el destino, efectivamente, los vuelva a unir. Y es que, seamos sinceros, la historia de Ande y Kerem es como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes actores guapos, talentosos y enamorados, que se conocieron en el set de una serie de televisión y vivieron un romance de película. Un romance que lamentablemente terminó de forma abrupta, dejando a miles de fans con el corazón roto. Pero el amor, como dicen, es eterno. Y la química entre Ande y Kerem es innegable. Incluso después de su ruptura, se han seguido viendo, han seguido interactuando en redes sociales, han seguido dando señales de que a pesar de todo, todavía hay algo entre ellos. Por eso, la noticia de su coincidencia en el Hotel El Destino ha sido recibida con tanta alegría por los fans. Porque representa la posibilidad de un nuevo comienzo, la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Ahora bien, seamos realistas. También es posible que todo esto sea una simple coincidencia. Que Ande y Kerem por casualidad hayan elegido el mismo hotel para sus vacaciones. Que los testimonios de los fans sean falsos o exagerados. Que la foto borrosa no sea de ellos. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la ilusión? ¿Dónde quedaría la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino? En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si la coincidencia en el Hotel El Destino es algo más que una simple casualidad. Pero mientras tanto nosotros seguiremos soñando, seguiremos teorizando, seguiremos alimentando la esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem se reencontraron en secreto en el Hotel El Destino? ¿Creen que hay algo más que una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus esperanzas. Recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, una supuesta coincidencia en un hotel que parece sacado de una novela romántica, fotos borrosas, testimonios contradictorios, y sobre todo, el silencio cómplice de los protagonistas. Todo apunta a que podría haber algo más allá de una simple casualidad, aunque por supuesto, nada está confirmado. La pelota está en la cancha de Ande y Kerem, y solo ellos saben si esta historia tiene un final feliz o no. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Valoro enormemente su tiempo y su apoyo. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita sobre el encuentro de Ande y Kerem en el Hotel El Destino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas turcos, más salseo de famosos, y por supuesto, más noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hasta la próxima. Pero, esperen. Que esto no acaba aquí. Porque la historia del Hotel El Destino es como una cebolla, tiene muchas capas. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a seguir pelándola hasta llegar al centro. Así que agárrense porque vamos a profundizar aún más en este enigmático caso. Hablemos del hotel en sí, El Destino. ¿Qué sabemos de este lugar mágico? Pues, lamentablemente, no mucho. Parece ser un resort de lujo bastante exclusivo, ubicado en una isla paradisíaca. Sus playas son de arena blanca, sus aguas turquesas, y sus habitaciones, verdaderos santuarios de paz y tranquilidad. Un lugar perfecto para unas vacaciones románticas, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante, El Destino no es un hotel cualquiera. Según algunas fuentes, se rumorea que es un lugar donde las parejas famosas suelen refugiarse para escapar de la atención mediática. Un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por los paparazzi o por los juicios de la opinión pública. Un verdadero oasis de privacidad. Y si esto es cierto, entonces la elección del Hotel El Destino por parte de Hande y Kerem no sería una simple coincidencia. Sería una decisión premeditada, una forma de proteger su intimidad y de darse una oportunidad para reconectar, lejos de las miradas curiosas. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué no confirmar la noticia y acabar con los rumores?
Pues aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, Hande y Kerem son dos de las celebridades más populares de Turquía, y cualquier noticia sobre su vida personal genera una enorme expectación. Si confirmaran su reconciliación, se desataría una verdadera tormenta mediática, y su vida se convertiría en un infierno. En segundo lugar, es posible que Hande y Kerem aún no estén seguros de lo que quieren. Quizás están intentando reconstruir su relación poco a poco sin presiones, y sin tener que rendir cuentas a nadie. O quizás están disfrutando de su tiempo juntos, sin ponerle etiquetas a lo que están viviendo. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Hande y Kerem son conscientes del interés que generan en el público, y es posible que estén utilizando esta coincidencia en el Hotel El Destino para promocionar sus carreras y para mantenerse en el candelero. No olvidemos que en el mundo del espectáculo todo vale. Pero volviendo a los testimonios de los fans, hay un detalle que me llama especialmente la atención. Varios usuarios afirman haber visto a Hande y Kerem muy cariñosos, como si fueran una pareja enamorada. Se cogían de la mano, se abrazaban, se reían juntos. Un comportamiento que, si es cierto, contradice la teoría de que simplemente están disfrutando de unas vacaciones como amigos. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis. ¿Son estos testimonios creíbles? ¿O son producto de la imaginación de los fans? Pues la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Pero hay un factor que puede darnos una pista: la coherencia. Si varios usuarios de forma independiente relatan experiencias similares, entonces es más probable que estén diciendo la verdad. Si por el contrario los testimonios son contradictorios y poco convincentes, entonces es más probable que sean falsos. En el caso del Hotel El Destino, la mayoría de los testimonios coinciden en señalar que Hande y Kerem se veían muy felices y enamorados. Esto, sin duda, refuerza la teoría de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Pero cuidado. No podemos dejarnos llevar por la emoción y sacar conclusiones precipitadas. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, y muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, ¿por qué Hande y Kerem eligieron el Hotel El Destino al mismo tiempo? ¿Fue una casualidad o fue algo planeado? ¿Qué tipo de relación tienen actualmente? ¿Son amigos, amantes o algo más? Para responder a estas preguntas necesitamos más información. Necesitamos pruebas concretas, no solo rumores y especulaciones. Necesitamos que Hande y Kerem rompan su silencio y nos cuenten la verdad. Pero mientras tanto nosotros seguiremos investigando, seguiremos buscando pistas, seguiremos analizando cada detalle de esta apasionante historia. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Y ahora, mis queridos chismosos, quiero hacerles una pregunta: ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus predicciones, sus deseos, sus esperanzas. Mientras tanto, yo seguiré al pie del cañón, informándoles de todas las novedades sobre el caso del Hotel El Destino. No se pierdan el próximo vídeo porque les prometo que tendremos más sorpresas, más revelaciones y más chisme del bueno. Hasta la próxima. Y una última cosita antes de despedirnos. Atención, atención, fans de Hande y Kerem. He creado un grupo exclusivo en Telegram donde podremos compartir nuestras teorías, nuestras fotos, nuestros vídeos y sobre todo, nuestro amor por esta maravillosa pareja. Únanse al grupo ahora mismo. El enlace está en la descripción del vídeo. Los espero a todos. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, chismosos.